Hola, ¿cómo están? El gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha convocado una gran marcha para el 19 de septiembre en rechazo al intento de un plan golpista que presuntamente está en marcha, impulsado, ha dicho, por el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué intereses hay detrás? ¿Cómo confluye esto y su impacto en la región? Hoy analizamos los últimos movimientos geopolíticos en el mapa. Bienvenidos. Despleguemos nuestro mapamundi e identifiquemos datos claves para entender todo este panorama. Golpe blando en marcha. Vamos a desplegar nuestro mapamundi, identificar a esta nación suramericana con los colores de su bandera, Colombia. Hay que decir que es una nación que viene encendiendo las alertas ante la denuncia del propio presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales. El mandatario colombiano acusa al Consejo Nacional Electoral de gestar un golpe blando en su contra. La investigación que encabeza el magistrado Prada y el magistrado Benjamín Ortiz sobre la supuesta financiación de campaña presidencial de Gustavo Petro por una posible violación de topes de campaña por más de 5.000 millones de dólares. Ante esto, Petro se defiende y aclara que el CNE no es un organismo judicial, solo administrativo, configurado por personas nombradas por el Congreso de acuerdo a su correlación política. Eso significa que tiene la composición del actual Congreso. El mandatario no solo hace énfasis a una violación de tratados internacionales, también hace referencia a la violación del fuero integral del presidente. No puede por esta vía ser investigado por instancias administrativas, y también ha sido calificado como una arbitrariedad integral, lo que ha llevado a este elemento, gestándose un golpe de Estado, destacaba también el mandatario colombiano. Pero no sería el único objetivo. También Gustavo Petro habla de un plan de magnicidio. Aquí lo reseñamos. La Agencia Antidroga de Estados Unidos, la DEA, con propiedad el origen de la información que habría permitido desbaratar un plan para asesinar al presidente de Colombia este año. Petro decía que un funcionario del gobierno estadounidense le contó a un abogado gringo toda la versión que tiene la DEA sobre este atentado, relatando también durante un acto a la Universidad Nacional de Bogotá. Explicó desde allí que la información llegó a una zona en la que tenía presencia la guerrilla del M-19 a la que perteneció, y llegó a la DEA, que luego la trasladó a las autoridades colombianas a través de embajador de Estados Unidos. Han puesto dinero para ver si Gustavo Petro desaparece antes del mes de diciembre. Compraron 2 volquetas, son esos camiones. Gracias a mi amigo Cárdenas, que se lo voy a decir, decía Petro, no entró ni una. La idea que tiene es llenar de dinamita y explosivos y con información interna de mis rutinas hacerla volar. Esta volqueta, este camión, a mi paso. Ese es el operativo de la muerte, relataba Gustavo Petro, quien además durante sus declaraciones vinculaba con este intento de asesinato al cabecilla del Estado Mayor Central de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el que ven ahí en la fotografía, Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco. Tenemos a un disque revolucionario aliado a las mafias mexicanas, a los contrabandistas colombianos, los esmeralderos y a la politiquería de Colombia, financiando este operativo de asesinato. Pero revisemos por qué el Consejo Nacional Electoral sería el gestor de este golpe blando. Ahí lo tienen. La mayoría de estos magistrados, que ustedes ven en fotografías en nuestro mapa, responderían a la política neoliberal, asegura Gustavo Petro, rompiendo varios principios universales del derecho y la Constitución, como el derecho de cualquier ciudadano a tener un juez independiente, la Convención Americana en su artículo 23, que no permite que se le quiten derechos políticos a ningún ciudadano, sino por decisión de un juez penal, y además identifica al gestor de esta investigación y formulador de cargos contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro. El que ven en recuadro rojo, estamos hablando de este magistrado, Hernán Prada, magistrado del Consejo Nacional Electoral. Álvaro Hernán Prada fue investigado por presuntos sobornos a testigos. Sí, estamos hablando del mismo caso del expresidente de Colombia, Uribe Vélez. Además, hay que decir que en septiembre del año 2022, Álvaro Hernán Prada fue elegido magistrado de este Consejo Nacional Electoral. La elección de Hernán Prada como magistrado del CNE fue una decisión que tomó su partido, hablamos del Centro Democrático, ya en agosto de ese año. La plenaria del Congreso se citó para elegir a los 9 funcionarios que ocuparían las magistraturas de la autoridad electoral para la gestión 2022 y la del 2026. Lo vemos reflejado en nuestro mapa. La gran pregunta es, ¿qué está pasando en Colombia? De esto y más hablamos con nuestros invitados.
Recibimos para ello, nos acompaña en directo desde Colombia, docente, investigador Héctor Zuluaga. Qué placer tenerlo con nosotros. Gracias por su tiempo para el mapa. Bienvenido a Telesur. Muchas gracias, Paola, y gracias a ustedes por el espacio del programa para la reflexión. Hemos desplegado en nuestro mapa algunos datos que parecen interesantes, pero al mismo tiempo claves. Es la pregunta: ¿qué tiene que ver el Consejo Nacional Electoral y sobre todo este magistrado, Hernán Prada? ¿Quién es y a qué responde? Es claro que el señor Prada es un magistrado que responde a un partido político que de una u otra forma ha estado en el poder por más de 12 años. Pues en primer momento lo que fue el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, después el Santos primero, el segundo se sale un poco de este espectro, pero ya con Duque regresa el uribismo en carne propia con Iván Duque, y Prada precisamente como representante a la Cámara, como congresista, ha sido incluso descubierto por el pago que realizó de un proceso, de unos testigos en un proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Tenemos entonces en este consejero del Consejo Nacional Electoral, este delegado del Consejo Nacional Electoral, una expresión completa de lo que es el uribismo y la ultraderecha colombiana, un gobierno en el que se perdieron y se está comprobando alrededor de 14 billones de pesos y de miles de billones de pesos, no son millones, son billones de pesos. Es un gobierno corrupto contra el cual el gobierno de Gustavo Petro ha emprendido todo un trabajo de limpieza, de procesos también que permitan incluso generar una gestión mucho más eficiente del Estado colombiano. Por eso el señor Prada hoy representa esos intereses que se habían lucrado y se han lucrado históricamente del Estado, como lo son los empresarios, pero también los políticos, lo que son también los grandes medios de comunicación, que pues para un ejemplo de una persona también que está detrás del señor Prada, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pues con contratos de 800, 1.000 millones de pesos, con medios de comunicación como Semana, como Caracol, para mejorar la imagen de un gobierno que ha hecho oposición al gobierno de Gustavo Petro, y que precisamente entonces este señor Prada trata desde esas formas, podría uno decir, leguleyas, de estrangular la ley y la norma para hacer parecer algo como un delito. Y precisamente pues es dejar un precedente también para que realmente el Congreso, ellos mismos lo reconocen, sea quien pueda finalmente generar un hecho jurídico contra el presidente Gustavo Petro. Hablando del 7 de agosto del 2022, el momento o fecha en la que asume Gustavo Petro como presidente de Colombia. Han pasado 2 años y un poco más, porque ya estamos a más del 18 de septiembre. Y esto llama la atención. ¿Por qué ahora? ¿Por qué llevar adelante un proceso administrativo para tratar de dejar o de despojar del cargo, en este caso, al presidente de Colombia? ¿Qué realmente hay detrás de todo este movimiento que además, recordemos, de acuerdo a la propia Constitución, pues el presidente tiene un fuero? ¿En qué queda esto? Hay un proceso de desgaste, hay un proceso en el que se busca no solamente atacar al presidente Gustavo Petro, sino también al gobierno y a toda la bancada del pacto histórico. Hay que recordarle a la audiencia que han sido destituidos, han sido perseguidos y se les ha hecho perder la investidura a varios congresistas del pacto histórico, y esto también hace parte de ese lawfare que en América Latina se viene implementando contra gobiernos populares y democráticos. El gobierno de Gustavo Petro es el primer gobierno popular y democrático después de casi 500 años de supuestamente democracia o de pues formas democráticas, que se habla de Colombia como una república, la que más antigua democracia en América Latina, pero realmente ha sido un estado y un gobierno que ha estado en manos en las que se han alternado partidos políticos tradicionales como el liberal y el conservador, y es innegable que justo en este momento, como lo mencionabas, Paola, a 2 años
del gobierno, pues inician las campañas de Congreso, inician las campañas presidenciales. Por eso la periodista Vicky Dávila anda en una gira en la que está generando también su precandidatura a la presidencia. Entonces, lo que está haciendo la derecha colombiana es jugar al debilitamiento del gobierno, al debilitamiento del pacto histórico versus sus campañas, porque hay logros innegables que en estos 2 años ha tenido el gobierno del presidente Gustavo Petro, como sacar de la pobreza extrema a 1.600.000 colombianos, que no lo había hecho ningún otro gobierno, no lo había planteado ningún otro gobierno. Viene la discusión también del presupuesto nacional y hay algo allí también que no ha gustado a los sectores económicos y políticos que mencionábamos, como el sector de Álvaro Uribe Vélez, el sector Vargas Lleras o sectores ligados a esa ultraderecha colombiana que incluso ha sido injerencista frente a los temas que tienen que ver con Venezuela. Aquí hay que mencionar que hay todo un saboteo, por ejemplo, de las relaciones internacionales. Se acaba de aprobar en la Cámara de Representantes del Congreso, que es una de las cámaras, una resolución reconociendo por solo 72 congresistas, 72 representantes a la Cámara, reconociendo a Edmundo como presidente de Venezuela. Eso es parte del saboteo de la ultraderecha, porque precisamente en esa línea que estamos hablando, Paola, de desconocimiento de las funciones constitucionales del presidente, se está boicoteando las relaciones internacionales. Y precisamente eso es lo que se busca, que llegue lo más debilitado posible el gobierno del pacto histórico a unas justas electorales que están a 2 años. Democracia, la voluntad popular del pueblo, una estrategia que imprime a velocidad, pareciera, esa extrema derecha ligada a ese fascismo, inoculado también en nuestra región, que trata de ser repelido también por gobiernos progresistas. De alguna manera, Héctor, ya para finalizar esta primera etapa, ¿estaremos frente a un escenario donde el lawfare, la judicialización de la política y de la justicia, se pone en primera bandera como una estrategia reeditada? Así es, Paola, y pues también como lo mencionaban frente a la denuncia que hizo el presidente de un posible atentado, él da 3 meses, que fue la orden supuestamente que han dado entonces estas burguesías, estas clases, estas élites dominantes que perdieron el 7 de agosto del 2022 ese aparato estatal y que han sido también ligadas históricamente a asesinatos de otros candidatos presidenciales o de incluso otras personas políticas que no eran articuladas o que no estaban articuladas a sus intereses. En Colombia, para recordarle a nuestros televidentes, se llegaron a asesinar alrededor de 4 candidatos presidenciales en unas solas elecciones. Todo un genocidio político contra la Unión Patriótica, contra otros partidos políticos que fueron sistemáticamente eliminados porque ya se quedaron sin base social. Oscar William Calvo, Jaime Pardo Leal, el mismo Pizarro, que fue del partido político que intentó Alianza Democrática M19, del presidente hoy Gustavo Petro, que intentaron por la vía armada y luego por la vía democrática acceder al poder, pues fue asesinado. En este sentido, esos sectores y esas élites políticas que queremos también hacer el llamado, como lo hizo el presidente, a que las fuerzas militares que han sido educadas en esa doctrina del enemigo interno, que han sido también un instrumento del injerencismo de los Estados Unidos en Colombia, atiendan el llamado que hace el presidente de que no empuñen las armas contra el pueblo y que en ese sentido también estarían implicadas en todo ese entramado del posible asesinato del presidente Gustavo Petro, que sería la materialización también de las formas que la misma ultraderecha acusa o había acusado históricamente a la izquierda de la combinación adecuada de las formas de lucha. Hoy la derecha en Colombia, por un lado, quiere destituir y debilitar al presidente Gustavo Petro y por el otro, con sus fuerzas oscuras, con el paraestado que todavía persiste y que el mismo presidente Gustavo Petro ha combatido, ha tratado de desestructurar,
quieren asesinarlo y pues tratando, también hay que decirlo, en medio de esto, de generar unas buenas relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, que seguramente han de tener intereses potentes como lo han tenido siempre en Colombia, y mucho de lo que pasa en la política interna con el presidente Gustavo Petro no favorece a estos intereses de la política injerencista de los Estados Unidos. Clave lo que dice nuestro invitado Héctor Zuluaga, que forman parte también de esa estrategia de desestabilización y que confluye también en golpear la integración regional. Aquejan a países como Colombia, Bolivia, Venezuela, por mencionar algunos ejemplos. Gracias, Héctor, por tu tiempo y tu análisis para nuestros televidentes del mapa. Marquemos nosotros una pausa revisando nuestra escala. A través del portal web de nuestra casa informativa, de nuestra multiplataforma, a la cual invito a seguir. Está titulando de la siguiente manera, ahí está en la pantalla del mapa. Gustavo Petro da por terminado el proceso de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha dado por terminado el proceso de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, tras el ataque que dejó 2 muertos y 27 heridos, suscitado el martes a la base militar de Puerto Jordán, en el departamento de Arauca, en el que el gobierno atribuye al Ejército de Liberación Nacional. Hoy nos enfrentamos a un hecho dramático repetido en nuestros últimos años, una volqueta cargada de explosivos que hiera a 27 jóvenes y mata a 2, según los datos que tengo, puesta por el ELN, con quienes estábamos conversando de la paz. Esto obviamente es una acción que prácticamente cierra un proceso de paz con sangre, sostuvo el jefe de Estado en el acto de posesión de la nueva magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, Claudia Regina Expósito. Un comunicado de la 8ª División del Ejército Nacional, bajo el mando operacional del Comando Conjunto número 4, informaba que en horas de la mañana del martes, el puesto de mando del Batallón de Artillería de Campaña número 18, ubicado en Puerto Jordán, Arauquita, en Arauca, fue atacado con artefactos explosivos improvisados lanzados desde una volqueta. Reseñaba también parte de ese comunicado. Nosotros ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía, y es que Colombia ha recibido de manera positiva una propuesta que emana del gobierno de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. ¿Para qué? Para la creación de una zona económica industrial en la frontera. Así lo destacaba también el director Pro Colombia en Venezuela, Carlos Luna. De esto y más vamos a analizar con nuestro invitado. Nos acompaña también desde Colombia esto para analizar este escenario importante. Ahí lo tenemos, analista político Boris Duarte con nosotros. Boris, qué gusto tenerte con el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Paola. Boris, me gustaría analizar también este otro escenario, integración, desarrollo, un restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela que ha sido quizás uno de los puntos más claves para el progreso y también para garantizar la paz de toda nuestra región latinoamericana. ¿Cómo lo leemos en estos momentos de, además, de amenaza constante de golpes a ambos países? Bueno, lo primero que me gustaría señalar es, para dejar total claridad, porque creo que sobre estos temas hay que hacer pedagogía, es frente a qué amenaza se enfrentan hoy nuestras democracias, las de Colombia y la de Venezuela. Estamos hablando, muchos se señalan en los medios, de un golpe suave, de un golpe blando, de un golpe encubierto, y eso no es otra cosa que un conjunto de técnicas no necesariamente frontales, cobijadas de legalidad, que lo que buscan es desestabilizar los gobiernos democráticos, los gobiernos elegidos popularmente. Estos golpes, estas técnicas, pues son impulsadas por sectores de la oposición que lo que buscan es promover factores de malestar entre la sociedad relacionados con la criminalidad, con el desabastecimiento,
trata de alguna manera de caracterizarse o de decirse que los gobiernos son corruptos, que los gobiernos elegidos popularmente, digamos que le han dado la espalda a sus electores, y eso es lo que finalmente estamos enfrentando, tanto en Colombia como en Venezuela. En el caso colombiano, digamos que hay varios ejemplos que podríamos tener en cuenta para señalar esto, varios hechos, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el plano judicial se impidió durante varios meses el nombramiento del fiscal general de la República. También el Tribunal Constitucional, simplemente para recordarlo, anuló hace poco la creación del Ministerio de la Igualdad, que está en manos de la vicepresidencia. En el Congreso de la República se ha obstruido sistemáticamente el proceso normal que deben cursar los proyectos propuestos por el Ejecutivo. Y en el plano comunicacional, pues el poder hegemónico, la matriz comunicativa hegemónica, pues ha venido trabajando para instalar entre las audiencias públicas que el gobierno de Petro es un gobierno corrupto. Y en esa estrategia se enmarcan pues muchos casos, como el del senador Benedetti, como el del hijo de Nicolás Petro, entre otros. En ese contexto, y teniendo claro eso, la integración, la alianza sobre todo entre Colombia y Venezuela, dos naciones que comparten pues una misma historia, resulta fundamental para defenderse pues precisamente de esta andanada en contra de la democracia. Esta ha sido una relación muy accidentada a lo largo de nuestra historia, porque la integración latinoamericana y particularmente la articulación entre Colombia y Venezuela, pues no le conviene a la política tradicional que en ambos países ha detentado el poder, porque esto implica la apertura pues, de diálogos a otros niveles entre pueblos, entre trabajadores, pero también un intercambio comercial mucho más equitativo, mucho más justo, que dejaría por fuera del negocio pues, a la clase política y económica tradicional. Y en medio de todo este escenario, Boris, ¿qué esperar de aquí en más? Porque esta audiencia que debía haberse instalado, o sesión, como se denomina dentro del Consejo Nacional Electoral, fue suspendida para el próximo 30 de septiembre. En medio de esto hay una gran convocatoria para el 19 de este mes, para una gran marcha en rechazo de estos planes de desestabilización. ¿Está ganando tiempo el Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo poder visualizar esta estrategia que forma parte, ya lo dices, articulada desde los medios de comunicación y que confluyen en esa misma estrategia de implementar los golpes blandos en nuestra región? Bueno, importante señalar primero que el Consejo Nacional Electoral en Colombia es elegido por el Congreso de la República en función de las afinidades políticas de sus miembros. Uno de los acusadores aquí es el señor Ortiz, que es muy cercano al Partido Liberal. Otrora fue un personaje muy reconocido para dilatar un caso en favor de un expresidente, el expresidente Gaviria, hoy opositor al gobierno de Petro. Otro magistrado, el señor Álvaro Hernán Prada, es muy próximo al Centro Democrático y dentro de su haber tiene una serie de denuncias, investigaciones y un llamado por haber sido presuntamente cómplice de soborno en el caso de manipulación de testigos por el que está siendo procesado el expresidente Uribe. Ahora hay que decir que el Consejo Nacional Electoral no es la autoridad competente para investigar al presidente de la República. Esto lo hace la Cámara de Representantes del Congreso y el Senado al final pues tiene la última palabra. Sin embargo, digamos que esto que viene haciendo el Consejo Nacional Electoral podría eventualmente motivar la apertura de un caso en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, lo que podría llevar entonces a un juicio y eventualmente una pérdida de investidura del presidente, que es lo que se estaría buscando por estos sectores de la oposición. Efectivamente, el Consejo Nacional y estos sectores dentro del Consejo Nacional Electoral estarán ganando tiempo y estarán haciendo todo lo posible para que efectivamente se abra esta investigación en la Cámara, que es lo que me parece importante señalar y resaltar, que el Consejo Nacional Electoral no es
la autoridad competente para investigar al presidente, y que esto que viene haciendo no puede considerarse una apertura de una investigación. Eso sería en última romper el orden constitucional y, digamos, aceptar sobre la base de esa ruptura, de ese golpe constitucional, pues que el golpe de blando, el golpe, digamos, soterrado viene andando, viene materializándose. Esto además es una responsabilidad que podría recaer entre estos magistrados, porque estamos hablando de emitir resoluciones contrarias a la Constitución. Eso también es un delito en cualquier parte del planeta, incluye Colombia, ¿correcto? Digamos, estaría por fuera de sus competencias. Sin embargo, muy probablemente la oposición y esta matriz mediática va a revestir de alguna manera de legalidad pues este tipo de accionar. Es posible que se sumen a esto algunos sectores judiciales, para convencer a la sociedad, para convencer por lo menos a una porción de la sociedad de que pues, el gobierno elegido popularmente pues, es un gobierno que debe salir y debe ser reemplazado por otro en el marco de un golpe, ya digamos, materializado. Ahora, importante señalar que efectivamente desde los sectores de la sociedad civil organizados, populares, cabe esperar, digamos, una respuesta, una serie de movilizaciones, un respaldo a el gobierno. En últimas, pues es el gobierno que fue elegido popularmente en las urnas por los colombianos, por las colombianas. Muchísimas gracias, Boris Duarte, por ayudarnos a entender todo este panorama complejo que hace una nación suramericana que enfrenta también un golpe blando en marcha. Así confluye también el hecho de la manipulación de instituciones y con ello de la mano de la desinformación a través de medios de comunicación y plataformas digitales. Boris Duarte en el análisis para el Mapa de Telesur. Así finaliza el programa. Nos vemos en una próxima edición.